Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bueno, pues hoy voy a hablaros sobre lo que se conoce como teoría celular, ¿de acuerdo? A ver si entendéis bien cuáles son los principios y cuáles fueron las circunstancias que poco a poco fueron dando lugar a lo que se conoció como la teoría celular. Bien, mirad, tenemos que remontarnos, bueno, digo, como siempre voy a seguir unos esquemas que os voy a ir poniendo para que tengáis en pantalla. Como os decía, tenemos que irnos al siglo XVII, tenemos que ir a 1665, cuando Robert Hooke, utilizando un microscopio rudimentario, si se compara con los microscopios actuales, pensar que únicamente era capaz de aumentar 30 veces la preparación, ¿no? O sea, un poco más casi que una lupa. Entonces, como digo, este señor Robert Hooke se puso a estudiar la estructura del corcho y haciéndolo observó que aparecían pequeños compartimentos, pequeños poros, ¿vale? Que el ojo, que a simple vista no se podían ver, y que les llamó células, ¿vale? Estamos hablando del año, como digo, 1665, y el autor es Robert Hooke. Casi al mismo tiempo, Anton van Leeuwenhoek, y ya con un microscopio un poco más potente, aproximadamente trabajando con 300 aumentos, pudo observar por primera vez organismos unicelulares a partir del agua, de agua estancada, ¿vale? Bueno, pues hasta ahora únicamente una persona, un científico, que le da nombre a unas celdillas que había visto en el corcho, y otra persona, Leeuwenhoek, que con un microscopio más potente, pues consigue observar organismos unicelulares a partir de agua estancada. Bien, es a partir de 1670 cuando se empiezan a dar ya los primeros pasos para decir que todos los organismos, o que, mejor dicho, que todos no, que hay determinados organismos que están formados por células. Y en ese tiempo se referían al estudio de las hojas y al estudio de los tallos. Tenemos que irnos al siglo XIX, cuando ya bueno, pues se define o lo que es el concepto de célula, y se llega a la conclusión de que todos los organismos están formados por células. ¿Cómo se define la célula? La célula se define como la unidad anatómica o estructural, fisiológica o funcional de los seres vivos. Es decir, el lugar que los ladrillos, por así decirlo, del ser vivo, es decir, anatómico, estructural, y el lugar donde se van a producir todos los procesos para que ese ser vivo pueda desarrollarse, fisiológico o funcional. Estaba pues enunciada, o estaba pues ya descrita, la primera parte de la teoría celular, que no es otra, como digo, que todos los organismos están formados por células, ¿de acuerdo? Pero claro, como toda teoría científica, y lógicamente la teoría celular también lo es, pues necesita de dos elementos imprescindibles. Uno, por un lado, describir un hecho, es decir, el hecho ya está descrito, que es que todos los seres vivos están formados por células, y en segundo lugar, cómo se crea ese hecho. Es decir, de dónde proceden las células. Hasta ahora pensar que estamos en plena generación espontánea, es decir, la vida se forma a partir de la no vida. Pero en el año 1858, de nuevo vuelve a ser un punto importante para la teoría celular y para el avance científico en cuanto a la célula, ¿no? En el sentido de que fue Rudolf Virchow el cual en 1858 pues indica pues su ya famosa frase de que omnis cellula ex cellula, es decir,
toda célula procede de otra célula. A Virchow continuaron también actores como Selden o como Schwann, ¿vale? Que entre todos dieron lugar y completaron la teoría celular, ¿no? Por un lado, que todos los organismos están constituidos por células y que toda célula procede de otra célula, ¿vale? En este sentido, la teoría celular ya estaba completa. Ahora bien, fijaos que estamos en un momento de choque con lo que hasta ahora se creía. La creencia hasta ahora era que la generación espontánea, lo que antes os comentaba, es decir, que los organismos surgen de manera espontánea. Los organismos vivos surgen a partir de materia no viva. Esto, evidentemente, va en contra de esa generación. Y fue Louis Pasteur, ¿vale?, el que intentó dar a cabo buena respuesta a todo lo que había propuesto tanto Virchow como Leeuwenhoek anteriormente, o como Schwann y Selden, ¿no? ¿Y qué hizo Louis Pasteur para echar por tierra definitivamente la generación espontánea y mantener el omnis cellula ex cellula? Bien, pues cogió dos matraces. Ahí tenéis el esquema en pantalla. Cogió dos matraces y en ambos matraces lo que hizo fue colocar el mismo caldo de cultivo, es decir, el mismo tipo de nutrientes. Desde este punto de vista, la composición de los dos matraces es la misma. Y también lo que hizo fue, bueno, antes de echar o colocar el caldo de cultivo, lo que hizo fue esterilizarlos, llevarlos calentarlos a altas temperaturas para conseguir que ahí no existiese ningún tipo de vida, es decir, llevar a cabo una esterilización. Tenemos, por lo tanto, dos matraces, ¿vale?, estériles, limpios, sin ningún tipo de microorganismo, y que los dos tienen el mismo caldo de cultivo. La diferencia está en que uno es de cuello recto, ¿vale? Es decir, que tenga cuello recto significa que el contenido del caldo se encuentra en contacto directo con el aire, ¿vale?, con el exterior, y el otro es de cuello de cisne. El cuello de cisne, ahí tenéis un poquito un dibujo, ¿vale? Es un matraz que tiene un cuello en forma de S, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué se consigue con este matraz? Con este matraz se consigue que en la parte baja, en la curvatura baja de la S, ¿de acuerdo?, ahí se produzca condensación de agua, de tal manera que los microorganismos, células que pueda haber en el aire, no van a pasar al interior del caldo. ¿Por qué? Porque en ese recodo, ¿vale?, en ese recodo donde se ha condensado el agua, ahí van a quedar retenidos. Por lo tanto, la gran diferencia, y ya resumiendo, es que un matraz tiene contacto directo con el exterior, con el aire, y otro matraz, el contenido, mejor dicho, del otro matraz, no lo tiene. La experiencia demostró que al cabo de unos días, según la experimentación realizada por Pasteur, llegó a la conclusión de que en el matraz de cuello recto, es decir, que se encontraba en contacto con el aire, ahí se estaba produciendo en ese caldo un desarrollo de microorganismos, mientras que en el matraz de cuello de cisne, que no tiene contacto directo con el aire, ahí no había crecimiento celular. La conclusión inmediata es que, por lo tanto, la generación espontánea estaba completamente equivocada, había quedado ya completamente obsoleta, y evidentemente tomaba cuerpo la teoría celular, en el sentido de que toda célula procede de otra célula. Hipótesis, por lo tanto, que fue demostrada y que evidentemente dio por finalizado una época de la ciencia, y dio lugar pues al avance, al desarrollo de la teoría celular. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido bien? Muy bien, espero que sí, ¿vale? Si tenéis alguna duda, si tenéis algún comentario, por favor dejádmelo, y como siempre, gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos.